Donald Trump quiere ser el maestro del juego. Se decía que era no intervencionista, nos equivocamos mucho. En una entrevista con The Atlantic, sugiere que el poder lo ha embriagado, afirmando que dirige el mundo. En su primer mandato tenía dos tareas: gobernar el país y sobrevivir. La segunda vez dirijo el país y el mundo. ¿Qué comentario provoca eso en usted? Podemos concluir que eso es falso. En aquel tiempo se hablaba de hiperpotencia. Después del fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URVD utilizaba este término para explicar que no era solo un equilibrio de poder, había una potencia dominante universal. Y efectivamente estamos en una situación donde ya no es el caso. El dólar ciertamente sigue siendo dominante, pero es mucho menos que en el pasado. Militarmente, ahora vemos que hay competidores internacionales. Finalmente, observamos regiones que anhelan independizarse de Estados Unidos. Por lo tanto, él, imbuido de su persona, cree que Estados Unidos siempre tiene el poder absoluto de imponer lo que quiere a todos. Se ve claramente que en la guerra comercial eso demuestra exactamente lo contrario. Simultáneamente parece que los necesitamos. Me sorprenden los platós. Cada vez que decimos, sí, Europa puede hacerlo sola, pero decimos en 5 años, en 10 años, mientras tanto, y los ucranianos son los primeros a quienes necesitamos. Si Estados Unidos hubiera proporcionado el apoyo exclusivo que poseen, los ucranianos podrían haber vencido. En 2022, si hubieran dado, tienen 3.000 tanques en reserva, además de 5.000 tanques activos. Si hubieran proporcionado algunas decenas de aviones de combate desde 2022, la situación militar habría sido totalmente distinta. Y hoy no tenemos la capacidad de producir lo que falta para dar a los ucranianos el equipo que les permitiría ganar militarmente. En el campo, lo que dices es crucial. El general Yakovlev siempre usa esta metáfora de la calibración. Dice en realidad, bajo la apariencia muy bien pensada de Biden y bajo la apariencia un poco desordenada en buen francés de Trump. De hecho, saben muy bien cómo medir lo que dan o no dan. Lamentablemente proporcionaron lo suficiente para que los ucranianos resistieran, los rusos se agotaran y ningún bando pudiera ganar realmente. ¿Los rusos no han logrado tomar el Donbass? Aún falta un tercio del obstáculo de Donetsk, lo cual es bastante significativo. Se requieren varios años más para superarlo completamente. Y al mismo tiempo, los ucranianos nunca tuvieron más que en su gran contraofensiva del verano 2023. No contaban con aviones de combate, misiles de largo alcance, ni con los miles de sistemas de desminado que poseen los estadounidenses. Estamos en negación, A menudo digo que eres un soberanista francés, eres de derecha. La ideología siempre está presente, aun en los comentarios más exactos. ¿Estados Unidos es muy necesario? Sí, es doloroso que el poder sea tan necesario, pero no es algo nuevo. En otras palabras, los soberanistas quisieran que desde hace décadas, incluso medio siglo, toda Europa se hubiera alineado con la postura francesa. ¿Quién quería tener una soberanía europea sin los Estados Unidos? Desde De Gaulle, si todos los países europeos hubieran dicho que ahora son un continente fuerte que crea una OTAN europea sin los Estados Unidos, hoy estaríamos allí sin depender de otros al otro lado del Atlántico para defendernos. Desafortunadamente no hemos hecho esos esfuerzos y hemos desinvertido en los Estados Unidos. Han presionado a ciertos países para que dependan de ellos, para evitar que recuperen su independencia militar. Por otro lado, podrían impulsar la economía, como en el caso de Alemania. Y entonces nos encontramos en una situación en la que hoy no somos soberanos. Y Donald Trump lo dijo en su primer mandato: prepárate para estar solo. Lo que nunca creímos que lo haría, y ahora desafortunadamente estamos aquí. De Gaulle, el visionario cada día. Podríamos mencionar hasta qué punto De Gaulle había previsto nuclear civil, nuclear militar, informe de soberanía, lo que está pasando. Ya en aquel tiempo, cuando deseábamos no tener soldados extranjeros en nuestro territorio, era totalmente normal y soberano. Pero después de que haya una cooperación europea, me opongo a la fundación de Estados europeos en Europa. Hay integración económica en Europa, lo cual es positivo, pero no debe limitarse a ser solo una gran Suiza, especialmente sin un ejército enfrente. En efecto, los países europeos deben ser capaces de tener poder en conjunto. ¿Aún tienes esperanzas en Trump? Los ucranianos, en medio de la guerra, se aferran a cualquier señal de esperanza. Durante 15 minutos en la Basílica de San Pedro con Zelensky, transmitimos a los ucranianos que aún pueden tener esperanza. ¿Es este tu caso? Sí, muy claramente. Si mañana Trump presiona a los rusos de la misma manera que ha presionado a los ucranianos hasta ahora, puede hacerlo. Es suficiente. Una mayor ayuda militar a Ucrania podría aumentar la presión sobre Rusia. También podría reforzar algunas sanciones sobre la economía. También podría hacer que una parte del petróleo que se vende por Rusia a precio reducido, en lugar de venderlo a precio reducido, se venda a precio normal. Pero los $15 sobrantes se los damos a los ucranianos para armarlos, así no tendríamos que pagar para armar a Ucrania. Esto implica que Rusia está reconstruyendo Ucrania y abasteciendo a su ejército.
Es un momento muy interesante porque no sabemos si Trump realmente ha tomado su partido prorruso y eso es un hecho o si hay una posibilidad de duda. En esta misma entrevista él dice, no apoyo necesariamente a Zelensky, sino a Ucrania. Sí tuve diferencias con Zelensky. Lo viste aquí, él habló en pasado. Aún así, claramente en él, la impresión de que Putin lo ha engañado, si es cierto. Finalmente, se percata de que Putin no desea la paz y rechaza las propuestas de cese al fuego. Zelensky aceptó un alto al fuego incondicional en Ucrania cuando Trump lo propuso. Putin tardó 3 o 4 días en responder. Putin fingió y desde la primera hora que siguió al primer alto al fuego que anunció, fue violado instantáneamente con muertes civiles en Ucrania. Entonces, hoy, si Trump se da cuenta que Putin le ha estado mintiendo desde el principio en 2014, hay que recordar los acuerdos de Minsk desde el día después de su entrada en vigor. El alto al fuego fue violado por los rusos cuando la unidad ucraniana Haidar se retiraba del frente. La unidad neonazi rusa Rusich los atacó y traicionó. En consecuencia, los rusos violan el alto al fuego de manera sistemática y regular. Este alto al fuego muy limitado de 3 o 4 días para el 8, 9, 10 de mayo. ¿Es cierto que la caridad bien ordenada comienza por uno mismo? Principalmente es una forma de protegerse contra los ataques ucranianos. En la Plaza Roja, los rusos solo proponen lo que es ventajoso para los rusos. Proponen un alto al fuego limitado, solo naval, en una zona específica y únicamente en el sector energético. Y luego, no realmente en las zonas ucranianas. El peligro era grande para ellos de que efectivamente hubiera acciones ucranianas en la Plaza Roja. El 9 de mayo se realizará el gran desfile del 9 de mayo. Hace 2 años, Rusia canceló su desfile aéreo, alegando razones meteorológicas pese al cielo despejado. Era claramente una excusa ya que cancelaron los 8 desfiles aéreos programados en diferentes regiones. ¿Por qué temían un ataque ucraniano en su propio territorio? Y ese mismo miedo persiste hoy en día. Y como quieren dar una impresión de poder y tienen miedo de que derriben sus aviones sobre territorio ruso. Un misil disparado desde el hombro puede pasar fácilmente. Los ucranianos son buenos en este campo. Van a fingir pedir un alto al fuego de 72 horas justo cuando les convenga hacer una demostración de fuerza. Y no sé qué dirán los ucranianos, pero si caen en esta trampa, permitir a los rusos hacer una demostración de fuerza que estará en todos los medios del mundo sería un error. Tenemos la impresión en las últimas semanas, meses, de que estamos descubriendo cuánto se ha desarrollado, se ha endurecido el ejército ucraniano hasta un punto increíble, y también el ejército ruso. En realidad, como si nosotros, aquí en Europa Occidental, estuviéramos observando a 2 ejércitos, los 2 más fuertes de lo que pensábamos. Se has adquirido una experiencia en el campo. Hoy en día, materialmente sabemos que los rusos no están al nivel de lo que podríamos haber esperado o creído en 2022. Por otro lado, estos hombres son muy buenos actualmente, tienen más experiencia que cualquiera. Yo hablo con los combatientes franceses que van allí, por ejemplo. Un combatiente francés con una década en el ejército galo llegó a Ucrania en 2022. Se ofreció como voluntario para alistarse en la legión, superando con creces lo que tenía enfrente. Hoy, un legionario que hizo la Legión extranjera francesa que llega a Ucrania necesita de 4 a 6 meses de readaptación para ponerse al nivel. No sabemos coordinarnos con los drones ni evitar las bombas incendiarias. Actualmente, los ucranianos y rusos son técnicamente mejores soldados. Tenemos mejor equipo, aunque no la masa ni el entrenamiento masivo que él puede tener. La guerra, de verdad, eso cambia. Todo, obviamente, y los ucranianos y los rusos tienen esta superioridad, de hecho. Entonces han tomado ventaja en muchos campos, trincheras, etc. Durante 3 años he sido muy crítico con los esfuerzos realizados en Francia. Ahora estamos en el momento en que, sí, finalmente está empezando a ser operacional, finalmente estamos empezando a producir los famosos drones kamikazes en cantidad. Estamos en la industrialización, ya no nos estamos haciendo preguntas. Existen entrenamientos que son verdaderos retornos de experiencia de lo que vemos en Ucrania. Hay despliegues en Europa del Este, una posición estratégica y una toma de conciencia. Ya no tenemos solo un ejército estático. Pasamos de una doctrina que decía, no sabemos mucho, no vamos a hacer nada, a una doctrina diferente en la actualidad. Estamos listos para defendernos, en eso somos poderosos y tenemos el equipo para hacerlo, y presionamos el botón. Hace 3 años empezamos a ver los resultados industriales. Existe un esfuerzo francés, nos detendremos bastante en esto, ya que ahí radica el núcleo de tu experiencia. Tanto por las declaraciones como por la demostración de fuerza real. La Marina Nacional difundió esta secuencia sobre los ejercicios militares. Este caso no ocurre en Europa, sino en el Mar Rojo, pero obviamente resuena con lo que pasa en Europa. Veamos la secuencia para entender lo que está pasando. Lo que es interesante, entonces, hay un cierto número de elementos que son nuevos. Por primera vez hemos capturado un dron kamikaze naval francés, algo a lo que no estábamos acostumbrados ya que usualmente se trataba de drones aéreos.
Existe la posibilidad de pilotar a distancia este dron que irá hasta el impacto. El interés radica en que es 10 veces más económico que un torpedo y 100 veces más barato que un misil. También son difíciles de interceptar, ya que los radares no los detectarán. Tenemos una gran capacidad, por lo que atacamos una barcaza. Eso es una verdadera novedad tecnológica. Es una retroalimentación directa de Ucrania, que los ucranianos nos mostraron desde 2022 lo interesante que podría ser. No solo hacemos despliegues y demostraciones de fuerza, sino que también mostramos nuestra participación en la guerra naval moderna, incluso en este ámbito. El uso de drones, Lo vemos en esta secuencia. pero en general lo aprendimos en Ucrania. Los ucranianos demostraron que podíamos superar una marina mucho más fuerte, simplemente con drones que cuestan significativamente menos. La pérdida del Moskva y el abandono forzado de los rusos de la base de Sebastopol para trasladarse al otro extremo del Mar Negro. Y que ya no tienen ni siquiera la posibilidad de regresar. Que los ucranianos pueden exportar su grano libremente. Esto es posible gracias a estos materiales económicos y de fácil producción masiva. Entonces, ¿por qué nos privaríamos de ello? Obviamente debemos implementar estos sistemas, ya que tenemos un ejército tecnológico muy fuerte y poderoso. Al final también somos débiles y frágiles con estos equipos baratos. También debemos equiparnos para reequilibrarnos ante países como Irán o Rusia, que los usarán en el futuro. ¿Es cierto que Francia tiene un problema con el número de masa? El presidente de la República advierte a Rusia que pronto habrá 300.000 hombres más, 3.000 tanques y 300 aviones para el año 2030. En total, tendrían más de 6.000 blindados y 1.2 millones de hombres. Por ejemplo, se mencionan 25.000 misiles de crucero y de otras categorías. Es imposible interceptar 25.000 misiles de crucero. No tenemos la capacidad para lograrlo. Sobre todo porque los rusos están librando una guerra que no es una guerra, voy a decirlo de manera leal, pero una guerra leal no existe. Por ejemplo, han puesto sus misiles calibre y los colocan en contenedores, y los drones Kamikaze Shade los ponen en contenedores. Es decir, un carguero que pasara cerca de Francia podría potencialmente dispararnos sin que detectáramos un barco militar antes. Eso está totalmente prohibido en nuestra doctrina. No permitimos militarizar barcos civiles. El general Yakovlev hizo una declaración ayer que causó un silencio incómodo. Expertos lo confirmaron, porque él dice sí, es cierto. Entonces no es solo el caso de Francia. Pero Francia no tiene actualmente los medios suficientes para enfrentar una andanada de misiles rusos más allá de cierto umbral. Escúchalo. No contamos con la cantidad necesaria de misiles y baterías. Necesitaríamos 10 veces más baterías de las que tenemos actualmente. Para aparentar, para garantizar densidad y cobertura territorial. Tenemos algunas baterías de misiles, eso nos permite proteger puntos particulares y luego el resto del territorio. Vamos a ver pasar los misiles y vamos a decir qué lástima. Pero los estadounidenses igual, Alemania igual. Entonces, frente a las salvas de misiles, detendremos a algunos. Esa es la verdad de los precios. No tenemos la defensa solar compatible con la amenaza rusa. Xavier Tenol, ¿cómo? Entender eso. Desafortunadamente, nos hemos equipado para enfrentar y evitar unos 11 de septiembre. Tenemos baterías de defensa aérea en París, en las instalaciones nucleares y en la Isla Larga, desde donde salen nuestros submarinos nucleares, pero en gran medida no podemos interceptar. Ucrania intercepta 100 drones Kamikaze Shad cada día. No podemos producir 100 misiles de defensa aérea cada día. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente se necesita más para proteger más ciudades, pero... Espera, sé preciso. ¿Quieres decir que actualmente Francia tiene menos capacidades de defensa antiaérea que Ucrania? Pero infinitamente menos. Nosotros seríamos... incapaces, es... ¿Verdad? Porque lo que dices ahí, estoy seguro de que las personas que nos escuchan están asombradas. Intuitivamente uno podría pensar que Francia, siendo una gran nación militar y la séptima potencia económica mundial, estaría en una posición diferente. No, tiene menos recursos. Antiaéreos que Ucrania. Hoy en día tendríamos más aviones de combate, pero ciertamente tendríamos menos sistemas en el suelo. Pero hay una complementariedad con el bajo costo que tienen los ucranianos y que nosotros no. Especialmente en los 3.000 misiles Shad que Ucrania derriba cada mes, el 95% son derribados. Ya sea por guerras electrónicas en las que son infinitamente superiores a nosotros o por ametralladoras pesadas de gran tamaño. He pasado noches con estas personas que interceptan con grandes ametralladoras pesadas. Tenemos el sistema más económico. Abandonado. ¿Cómo llegamos a esto? Parece realmente increíble. El público piensa ingenuamente que Francia está cubierta en general. Es bueno que no tenga la cúpula de hierro como Israel, a pesar de ser un país mucho más grande. Lamentablemente no estábamos preparados para este conflicto. Por lo tanto, cuando tenemos bases desplegadas en los Emiratos, Jordania y África, efectivamente contamos con algo para defendernos. Porque si Irán, un país terrorista, nos dispara, sabremos defendernos.
Por lo tanto, localmente podemos enfrentar una ráfaga de misiles puntualmente. Pero incluso en esas zonas, si alguna vez nos llegan 100 drones kamikazes Shahed, será difícil interceptarlos todos. Un Rafale puede interceptar de 7 a 10 drones kamikazes Shahed, pero con solo 2 o 3 Rafales y un par de sistemas terrestres, probablemente seamos superados por la masa de bajo costo frente a nuestros sistemas altamente eficientes y efectivos. El dinero no se equivoca en la guerra. Podemos mirar la curva de la parte del Producto Interno Bruto dedicada a la defensa. Es realmente fascinante. Podemos mirarla juntos, porque no entendemos nada solo mirando la curva. La historia de la República Francesa. Entonces, guerra de Indochina, guerra de Argelia. Miren el pico antes de 1962, después de 1962. Decrece tras el fin de la guerra de Argelia, seguido de un lento descenso. Hay que dar crédito al presidente Emmanuel Macron, quien aumentó el presupuesto militar. Pero finalmente bajamos extremadamente bajo. No esperamos un retorno a los niveles necesarios para crear el arma nuclear en ese entonces. El pico fue en el desarrollo de una estrategia nuclear que integraba submarinos, representando el arma nuclear más poderosa. Y entonces hubo inversiones en investigación que fueron colosales y que, por cierto, beneficiaron a los civiles. Hubo muchas repercusiones económicas más allá de la defensa. Ya no es necesario empezar de cero para desarrollar armas que no existían antes. Por lo tanto, nunca necesitaremos volver a un 5 o 6% como podría haber sido en ese tiempo. Por otro lado, el 2%, el nivel al que hemos vuelto hoy, era el nivel que se calculaba como mínimo para ser creíble en tiempos de paz, pero ahora no estamos en tiempos de paz. Potencialmente estamos a 2 o 3 años de un retorno del conflicto de alta intensidad frente a un vecino agresivo llamado Rusia. Por lo tanto, debemos volver estructuralmente al 3.4%. No podemos quedarnos en el 2%. Debemos reconocer aquí que los estadounidenses, y es casi una lógica de civilización, es más que un simple asunto contable. Tienen una noción de agresividad que les ha hecho seguir pensando que hay que ser agresivo. Entonces, sí y no. Los estadounidenses también tienen todo su sistema de investigación científica, de repercusiones económicas, su aeronáutica, que es muy dominante, su investigación fundamental, que se basa y que también proviene de fondos colosales que se asignan al sistema militar, muy vinculado al ejército. Este estado es muy militarista, ¿Nos hemos desmilitarizado? Han seguido siendo militaristas con tecnologías duales. ¿Cómo financiará un joven sus estudios? Pasará 3 o 4 años en el ejército, ganará bien y podrá financiar sus costosos estudios posteriores. Por lo tanto, también hay otro sistema que hace que, en general, sí, los Estados Unidos tienen un ejército que es más fuerte, más poderoso, y el país está más estructurado alrededor del ejército. No es bueno ni malo, pero efectivamente tienen esta visión intervencionista y de dominación mundial que está en su ácido desoxirribonucleico y en su voluntad de permanecer como líderes a nivel internacional. ¿Quién da una fuerza? ¿Crees que es envidiable aquí en Europa? Nosotros lo consideramos incorrecto. Por ejemplo, cuando los gigantes de la tecnología colaboraron con los servicios de seguridad de una manera, vamos a decir, incorrecta. Pasaron toda la información a la Agencia de Seguridad Nacional y a los servicios militares. En nuestro país esto se veía mal, pero es una dimensión del poder. Entonces, si lo hacen respetando nuestro derecho y aplican sus reglas locales, no hay problema. Pero entre la extraterritorialidad del dólar, la extraterritorialidad del derecho estadounidense sobre nuestras empresas, es perfectamente inaceptable. Y ahí está el problema. Cuando sabemos que nos están espiando, ni siquiera convocamos al embajador. Sabemos que hay antenas en el techo de la embajada y que tenemos rastreadores en los teléfonos del presidente o de Angela Merkel. No tenemos ninguna reacción diplomática. Somos débiles precisamente por eso. Pero al ser débiles, retroceder constantemente y nunca mantenernos firmes frente a los asiático-americanos. Cuando nos traicionan, cuando rompen alianzas con Australia, etc., obviamente siempre van más allá, como los rusos. Hay que saber ser firme en algún momento. Volvamos a estos ejercicios muy espectaculares, deliberadamente espectaculares, del ejército francés. Vimos lo que eran estos ejercicios en el Mar Rojo, la Marina Nacional, con los movimientos del Charles de Gaulle. Es esta misión en el Mediterráneo la que luego se extendió hasta el Indo-Pacífico. El grupo aeronaval recorrió 40.000 millas náuticas. Comentario, una vez más, ¿no?, sobre estas imágenes, sobre el hecho, son muy impresionantes. Decías que el lado Titelman es muy bonito, tan pronto como hay una buena imagen. La Marina francesa es parte del ejército. Señor, no, pero entonces, en general, es cierto que somos el único país de Europa que tiene la capacidad de alinear este tipo de equipo. Tenemos un verdadero portaaviones con catapultas, el único en Europa. Otros tienen trampolines que requieren aeronaves más ligeras, menos armadas y con menos combustible para hacer alargamientos más largos. El hecho de que tengamos un portaaviones con una catapulta, tenemos el avión radar. Un avión radar es más pesado y grande que el que vemos aquí.
Es un dispositivo incapaz de despegar, por ejemplo, de un portaaviones británico o hispano-italiano. Realmente ahí hay... Superioridades francesas. Hablamos hace un rato de los puntos débiles, especialmente la defensa antiaérea, pero eso es un punto fuerte francés. Dominamos en el ámbito naval a nivel europeo, sin considerar siquiera lo nuclear en este campo. Claramente, es un ecosistema, pero nadie nos iguala. Actualmente en Europa, nadie más puede despegar un avión de esta categoría desde un portaaviones. Esa es una gran ventaja. Este despliegue de fuerza demuestra a nuestros aliados que somos poderosos y estamos presentes. Que si alguna vez estamos allí para ayudar a los indios, si eventualmente estuvieran allí, que estamos allí para defender también a la reunión, si alguna vez fuera atacada Polinesia, también podemos realizar un importante despliegue de fuerza, con 20 ráfagas capaces de desplegarse en el otro extremo del mundo en menos de 2 días. Ningún país europeo tiene la vocación de proyectar poder a larga distancia. Estonia representa una vulnerabilidad para la OTAN. Francia está muy involucrada en la región. El ejercicio Pégase 25 que realizó esta misión de apoyo con muchos Rafale que fueron comprometidos. ¿Por qué el Rafale es hasta este punto una marca de fábrica? Hoy el Rafale tiene la ventaja de llegar en el momento adecuado. Es un avión maduro y excelente en todos los aspectos. Eso significa que es omnirol. Es decir, en una misma misión puede hacer la dominación aérea y el bombardeo incluso a larga distancia. lo habíamos denigrado mucho y las cosas están comenzando a cambiar, ¿no? Las ventas en todas partes, por ejemplo, las ventas en Qatar, India, Egipto, Grecia, Arabia Saudita. Arabia Saudita los adquiere en grandes cantidades. Todavía no Arabia Saudita, eso es lo que... ¿Esperamos próximamente? Próximamente. India firmó un contrato. Hace solo unos días tenían 36. Acaban de agregar 24 antes de ayer para su Marina Nacional. Precisamente, tras una competencia en la que los rusos fueron eliminados gradualmente, luego el programa indio y después el programa estadounidense, y el Rafale ganó porque realmente, tecnológicamente, es hoy en día el avión más equilibrado. Puede ser muy efectivo en cualquier lugar, sin necesidad de reubicarlo, para reconfigurarlo o cambiar su misión. Puede despegar y apuntar hacia una oportunidad. Finalmente voy a hacer dominación aérea y luego voy a manejar, destruir un barco a larga distancia. Hace todo muy bien, con costos operativos muy controlados. Y es por eso que países como Indonesia, que nunca habían comprado un avión francés en el pasado, estos son nuevos contratos. Tradicionalmente seguimos con los mismos proveedores. Por lo tanto, no solo es un buen avión y por lo tanto sirve bien a Francia, sino que es tan bueno que hay más exportaciones que compras nacionales. Por lo tanto, es realmente, además, una máquina de efectivo que nos permite desarrollar nuevas tecnologías aún superiores a lo que se había previsto originalmente, ya que tenemos el dinero para hacerlo. Pero voy a hacer sangrar tu corazón cuando tú... Veas a los belgas, cuando veas a los daneses que son humillados por los estadounidenses en el... Groenlandia. Que aún así compran aviones estadounidenses. ¿Qué es? Entonces, algunos países no tienen opción si quieren seguir usando el arma nuclear de Estados Unidos, considerando la incertidumbre de que el gobierno de Trump nos permita hacerlo. Por lo tanto, los Países Bajos, Bélgica e Italia no tienen opción, deben comprar F-35. No han ralentizado las compras en absoluto, no hay señales de mal humor, se acuestan literalmente. Otros países como Portugal deberían comprar el F-35 americano. Y que finalmente se dijeron, dado lo que pasó el 28 de febrero en la Casa Blanca con Zelensky, bueno, tal vez nos plantearemos la cuestión de comprar europeo. Por lo tanto, puede haber una desaceleración. Países como Suiza o Canadá finalmente dicen que quizás Estados Unidos no es el aliado que esperaban. Quizás solo compraremos los primeros 12 o 18 F-35 que habíamos planeado. Luego consideraremos quizás un avión europeo, el Gripen sueco, el Eurofighter de Airbus o el Rafale francés. Ahí importa el número. Hacíamos alusión antes a estas previsiones del presidente de la República sobre los 300 nuevos aviones rusos. ¿La proporción es buena para los franceses? Para los franceses sin compañía, claramente esto supera nuestra capacidad de ejecución. Por otro lado, debemos considerar más que solo las cifras en bruto. Un avión francés realizará casi el doble de vuelos que el F-35 estadounidense, con la capacidad de volar más tiempo en cada vuelo. ¿Los rusos tienen aviones de reabastecimiento y casi no tienen? Es decir, un avión francés podrá realizar misiones de 6 a 8 horas antes de descansar. Los rusos tendrán que despegar sus aviones 2 o 3 veces al día, lo cual no pueden hacer por cuestiones de mantenimiento y cuidado del aparato. Así, las cifras en tierra pueden no ser reveladoras. Y luego, ¿las tecnologías que tenemos en un Rafale permiten dominar la aviación rusa? Y ahí tenemos los misiles que van más lejos en el mundo, llamados Meteor, que son franco-británicos. En general, los rusos no tienen misiles con tal alcance.
Por lo tanto, podemos permitir a nuestros aviones prohibir a los rusos apoyar una posible operación en tierra que podría ser, por ejemplo, en Estonia. Estas operaciones en Estonia provocan una contrarreacción de los rusos que, especialmente en Polonia y Tabalt, sienten que están siendo desafiados. Escucha lo que dice Medvedev. Seamos honestos. Ningún país ha fortalecido su seguridad al unirse a la OTAN. Polonia, los estados bálticos y más recientemente Finlandia y Suecia son buenos ejemplos de ello. El estatus de no unirse a la alianza les dio. Hoy forman un bloque hostil hacia nosotros, debido a la posición geopolítica y varios otros factores. Esto implica que se volvieron un objetivo de forma automática para nuestras fuerzas armadas, incluyendo posibles ataques de represalia, quizás incluso nucleares, para nuestras fuerzas armadas o medidas preventivas en el marco de la doctrina militar rusa, incluso nuclear. Compuesta. Xavier Titelman. Cuando hablamos de amenazas nucleares, Blinken, el ex jefe de la diplomacia estadounidense aquí mismo, había dicho sí, es cierto. En el otoño 2022 se temía una intervención nuclear táctica en Ucrania. Hoy Vance, el vicepresidente, dice que está muy en contra de los ucranianos y que no ganarán la guerra. Hay una extraña idea en los medios de que si la guerra continúa unos años más, los rusos se derrumbarán, los ucranianos recuperarán su territorio y todo volverá a la normalidad. Esa no es nuestra realidad. Si esto continúa unos años más, podría degenerar en una guerra nuclear. Entonces estoy bastante de acuerdo, sin embargo, con Guy de Vance, en el sentido de que un colapso militar de Rusia, que sin embargo es probable, no llevará a Ucrania a ser capaz de recuperar su territorio. En otras palabras, si Rusia ya no puede intentar avanzar, lo hará con muchas dificultades. Actualmente los ucranianos no tienen el margen de maniobra para liberar el Donbass, etc. Por lo tanto, sí, el equilibrio que existe hoy, ciertamente tendremos que detenernos en esta línea de frente, porque ya no se moverá mucho y ninguno de los dos campos tiene la capacidad de moverla definitivamente. Es uno de los primeros en comparar la situación con Alsacia, y le doy crédito por eso. Los ucranianos empiezan a hacerlo cada vez más. Sí, hablas sin parar, porque dices, es exactamente como Francia renunció temporalmente a Alsacia. Pero al final es un temporal que duró bastante, de 1870 a la Primera Guerra Mundial, como la última vez que estuve allí, en octubre. Me dijeron que Cuba es como Alemania del Este, que tardó 50 años en volver a unificarse. Quizás sea igual con Crimea. Si no podemos recuperarla militarmente hoy, en 20 o 30 años los ucranianos de las zonas ocupadas dirán que este sistema no les conviene. ¿Preferirán apoyar a Ucrania, que se desarrollará al estilo de Polonia? En lugar de permanecer pobres e infelices como los bielorrusos que siguen el modelo ruso, desafortunadamente para ellos. Si analizamos con frialdad, Zelensky ha permitido la supervivencia política y soberanía de Ucrania. Se mantuvo firme, permaneció en Kiev, no cedió en febrero de 2022, aunque perdió el 18% de su territorio. ¿Cómo se llama esto? Es una derrota y una victoria al mismo tiempo. En esta guerra no hubo ganadores. Después de 3 años de guerra, Rusia no ha podido tomar el Donbass. Militarmente están derrotados y no tienen posibilidad de continuar hoy. Su ejército está a la par con el de Ucrania. Ucrania aún existe, lo cual es una victoria. Sin embargo, no ha podido recuperar su territorio. Así, todos han perdido y pueden afirmar que han ganado gracias al poder de contar historias. En mi opinión, deberemos esperar décadas para saber con certeza. El riesgo nuclear ruso, que en ocasiones se asocia con el caos ruso. Como mencionaste, hay áreas donde no se debe subestimar a Rusia, ya que tiene capacidades significativas. Por otro lado, está la historia del satélite militar Cosmos 2553, que ha seguido una trayectoria típica durante un año. En resumen, subestimar algo es decir que ya no funciona en lo absoluto. Y parece que hay una pérdida de control. Sin embargo, se trata de este satélite experimental vinculado al programa ruso de armas nucleares antisatélites y del espacio, pero no lo controla más. Entonces, además, hay dudas sobre si había un arma a bordo de este satélite. El objeto forma parte de un sistema ruso de detección de lanzamiento de misiles que podrían ser lanzados por los aliados de Ucrania. No hay problema con la detección de un disparo como ese, es parte de la defensa nuclear. ¿O realmente hay un arma a bordo como los rusos lo hicieron los soviéticos en su tiempo con la estación Salyut, a bordo de la cual habían puesto un cañón? Y eso se supo al final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, violando así el derecho a... Normalmente no se permite poner armas en el espacio. Hubo un primer vuelo en aquel tiempo que fue muy grave.
Tanto los estadounidenses con el programa Guerra de las Estrellas como el resto del mundo han violado las reglas. Pero de todos modos, esto es muy serio. Imagina que una arma se pasea así, sin control. Durante el gobierno de Reagan, Estados Unidos inició la carrera espacial conocida como la Guerra de las Estrellas, cuyo objetivo principal era obligar a los rusos a gastar una enorme cantidad de dinero que no tenían. El colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue lo mejor en ese momento. Supongo que vuelves a ganar en este caso, en ese campo. Pero en general, los rusos hoy probablemente tienen un satélite que potencialmente tiene armas a bordo. Desconocemos eso ya que no podemos ir a verificarlo. Los rusos nunca lo dirán. Y si vamos a ver al lado y abordamos este satélite, es un acto de guerra, según el Tratado Espacial. Por lo tanto, desconocemos el contenido a bordo, su caída podría implicar un riesgo. ¿Habría alguna caída radiactiva? Ese tipo de cosas, eso no lo sabemos. El peligro del paranoico ruso. Estos días vemos su obsesión al decir que estamos creando un ataque preventivo. Documentos desclasificados del Politburó de la Unión Soviética de aquella época muestran que ellos lo decían y lo creían. En otras palabras, creían absurdamente que los occidentales intentarían algo. Patrushev, un pilar del régimen, afirma que la OTAN está realizando sus mayores ejercicios en décadas cerca de las fronteras de Rusia. Se está entrenando para ofensivas en una vasta zona, desde Vilnius hasta Odessa, a la captura de la región de Kaliningrado y a los ataques preventivos en las bases permanentes de las fuerzas de disuasión nuclear rusas. Es poco probable, pero posible que haya algo de sinceridad en su paranoia. Les sucede a todos. Pero la paranoia, esa es cierta del lado ruso. Sistemáticamente buscan defenderse atacando a sus vecinos y expandiéndose. Rusia tiene una antigua tradición de invadir a sus vecinos con el pretexto de defenderse, la cual ha perdurado por siglos. Y bien, ahí está el siguiente vecino que también intentará defenderse. De hecho, incluso vecinos como Kazajstán, que en 2023 firma un acuerdo de defensa con China dirigido contra Rusia. Esto no es exclusivo de Europa o la OTAN, es objetivamente muy peligroso, y aunque sea una locura, es una locura peligrosa. Todos los vecinos de Rusia se sienten en peligro. Por lo tanto, se preparan para una posible agresividad rusa resurgida desde hace más de una década, lo que lleva a Georgia, Ucrania y otros países como Moldavia a ser desestabilizados o incluso atacados militarmente. Y cuando tienes países que dicen que dado que corremos el riesgo de ser invadidos, vamos a prepararnos, crear líneas de defensa, producir armamento, los rusos pretenden que corremos el riesgo de ser atacados por Estonia. ¿Alguien puede creer conscientemente que Estonia va a atacar a Rusia? Obviamente no, pero sin embargo, ellos, como Estonia se está preparando para defenderse, los rusos pretenden que es una oportunidad para atacarlos. Ellos tienen un rasgo casi psicológico. ¿Te leo? Dostoyevsky escribe en su diario sobre la guerra de Crimea de 1853. Este es el periodo muy nacionalista de Dostoyevsky, pero podría ser de Patrushev o Medvedev. Él afirma que toda Europa, considerándonos demasiado poderosos, se habría aliado y emprendido una batalla para aniquilarnos. En Francia, dice Dostoyevsky, todos los partidos hostiles al imperio se habrían reconciliado con el fin de realizar la idea sagrada, la cual consiste en querer expulsar a los rusos de Europa. Muchos rusos están obsesionados con la idea de que se les tiene envidia. Hace siglos que están en este espíritu y con esta impresión de que intentarán atacarlos, destruir su cultura. Nadie quiere impedir que los rusos sean rusos en su propio país. Por otro lado, nadie quiere forzar a los vecinos de Rusia a volverse rusos, hablar el idioma, sufrir deportaciones, el Holodomor y 5 millones de muertes. Y un país como Ucrania que, a pesar de un siglo de intentos de rusificación forzada, de deportación de su población, de hambruna organizada, cuando se presentó la oportunidad de votar, incluso en Donbass, más del 80% afirmó: somos ucranianos, no rusos. El ejemplo de Golo, quien él fue a tenderles la mano más allá de lo razonable según muchas personas. Al verlo, creo que en 1966 pasa 11 días en Rusia. Parece increíble. Hoy es realmente la versión de Emmanuel Macron. No debemos olvidar a Rusia. ¿Tenía razón? Pero el hecho de mostrar que también somos capaces de hablar con Rusia. En ese momento no estábamos directamente en guerra con ellos. El hecho de tener los primeros astronautas franceses que no volaron con los estadounidenses, los primeros astronautas franceses volaron con los soviéticos. Korolev era ucraniano, no ruso, pero trabajó para la Unión Soviética. Por lo tanto, en general, hay interés en tener cooperación científica y tecnológica con Rusia. Si no son agresivos, imperialistas y colonialistas con sus vecinos europeos, y si no representan una amenaza directa contra nosotros. Es que hemos alimentado su paranoia. Ayer Yakovlev estaba en tu lugar y decía que era cierto. Irak, cuando derrocamos a Saddam Hussein Gaddafi, cuando derrocamos a Gaddafi, la intervención sobre Milosevic, derrocamos a Milosevic.
Los rusos han afirmado repetidamente que los occidentales buscan derrocar regímenes e intervenir en todas partes en el mundo. Sí, pero cuando Rusia reanexa Chechenia, cuando atacan a Georgia, debí saber quién era malo. Estados Unidos nunca debió atacar Irak en 2004. No debimos haber derrocado a Gaddafi en ese momento. Se oponía a la intervención en Serbia, en particular a la separación de Kosovo y el bombardeo del país. Entonces, sí, hay cosas que hemos hecho que están mal, pero eso no significa que los rusos deban dejar de hacer. 10 veces peor, los rusos han matado a más sirios que el Estado Islámico. Estamos en una situación donde hay una desproporción en el número de muertes. Cuando la Unión Soviética atacó Afganistán, causó la muerte de 2 millones de afganos. Es peor que lo hecho por los estadounidenses en Irak, a pesar de todo lo que se dice sobre ellos. Y no los estoy protegiendo al decir esto. ¿Su ataque fue ilegal e ilegítimo? Sí, definitivamente cometimos errores, pero eso nunca justificará que Rusia haga algo 100 veces peor. Recuerdo que hoy en día todavía estamos en 2.400 ataques al sistema de salud ucraniano, 3.500 ataques a escuelas ucranianas. Hay millones de refugiados y cientos de miles de muertos, incluyendo civiles. Actualmente basta con que Rusia deje de estar paralizada para detener esa situación. Cuando escuchas a los neoconservadores estadounidenses que siguen pensando que si vamos a tener un imperio, mejor que sea el imperio estadounidense, y que, a pesar de la mentira, todavía era bueno hacer la guerra de Irak. A pesar de las mentiras, algunos defienden la guerra de Vietnam, alegando que era necesario contener al comunismo. El comunismo. Yo defendería más la guerra de Vietnam. No sus métodos, sino la idea, el concepto de contención. Que la guerra de Irak, que no tenía ninguna base, ni técnica, ni táctica, ni ideológica, que no condujo absolutamente a nada. La región enfrenta desestabilización total con la aparición del Estado Islámico y otros factores. Y los mismos. Te dicen Groenlandia es mejor. De tener que elegir, preferiría que Groenlandia estuviera en manos americanas en lugar de danesas, cuando tengamos que enfrentarnos a rusos y chinos. Un poco vago. De hecho, vemos que no son confiables. De todos modos, compran aviones estadounidenses, pero Estados Unidos ya cuenta con bases en su territorio para defender Groenlandia y tener libertad de movimiento. Son soberanos en su hogar y actúan según su voluntad. ¿quieren ahí? Se opondrán a los daneses. Si tienen un acuerdo de defensa con nosotros, pueden defender Groenlandia en caso de un ataque por parte de Rusia o China. Por lo tanto, no necesitan poseer un área para estar en acuerdos de defensa. Y si en 10 o 15 años somos una Europa fuerte y creíble, no necesitaremos a los estadounidenses para defender Groenlandia. No quiero hacer de ti. Señora Soleil, ¿existe la sensación de que nos dirigimos a la guerra? Al juntar los acontecimientos de los últimos 3 años, se observa un aumento constante. Sin embargo, todo puede detenerse. Nosotros... ¿Existe una lógica detrás de la guerra? Rusia nos ve como enemigos, intenta organizar ataques en nuestro territorio y ataca nuestra infraestructura. En una lógica de guerra, existe una guerra cognitiva e informativa que ya se asume abiertamente. Por ende, tras alinear sus acciones militares con la estrategia expresada por Patrushev, principal asesor de Putin, quien repitió nuevamente en diciembre pasado que es lógico que los estados bálticos regresen a Rusia cuando vemos que son los chinos también sí, pero el imperialismo de una manera general, ya sean los israelíes con los territorios ocupados, los chinos con las islas Paracel y Spratly, o Venezuela con Guyana, encontrarás ejemplos por doquier. Por lo tanto, es absolutamente necesario no reconocer una anexión de los territorios ocupados por Rusia. Porque en ese caso es abrir la caja de Pandora para los demás imperialismos. Voy a unirme a nuestro otro escenario para seguir hablando, especialmente de Trump, de sus primeros 100 días. Mañana será el día 100. Para usted, ¿qué representa Trump? Hoy en día, desafortunadamente, representa el fracaso de América y el colapso de la América ideológica. Hay áreas en las que lo seguiré, como en el wokismo, donde creo que tiene razón y es una justa retribución. No obstante, actualmente no cumplen aspectos internacionales y económicos. Gracias, Xavier Titelman. Escuchemos ahora a nuestros otros invitados editorialistas.